Hospital General Universitario de Alicante, o Dr. Balvis. Él, y a su vez, es investigador principal del grupo de inmunofarmacología en enfermedades hepáticas. Como he comentado al inicio, pero quiero resaltar, ahora que viene la presentación de Pedro, que en estas jornadas lo que también tenemos es posibilidad de conocer a aquellos investigadores que no tenemos localizados en el IDIVE, pero que sí que desarrollan su actividad investigadora dentro del IDIVE, pero en otras instalaciones. Y uno de los casos es el de Pedro, y a continuación veremos también la presentación de Luis. Adelante. Vale, muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Disculpad la garganta, esta la tengo un poco hoy irritada. Bien, efectivamente, ahí podemos ver al grupo, el grupo que somos, que como se ha comentado, trabajamos en el Hospital Dr. Balvis, y nuestras líneas de investigación están centradas fundamentalmente en la patología gastrointestinal y sobre todo en la patología hepática. El tema que hoy voy a explicar, o que voy a tratar de mostraros, es una de las líneas de investigación que desarrollamos, que tiene que ver con fármacos beta bloqueantes y cáncer. Los fármacos beta bloqueantes son los fármacos clásicos. Se desarrollaron en los años 50 del siglo pasado por este señor, por Black, que también desarrolló los antihistamínicos. Le dieron el premio Nobel en los años 70 por eso. Y son fármacos muy sencillos de entender su mecanismo, porque, como todos podéis imaginar, lo que hacen es bloquear, antagonizar los receptores beta en cualquier célula del organismo, beta adrenérgicos, que son los receptores a los que se unen las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina. Estos receptores están en todas las células del organismo, aunque inicialmente su desarrollo fue para una de las que son las indicaciones principales de estos fármacos, que fue a nivel cardiovascular. Estos fármacos son antiarrítmicos muy eficaces, de ahí su uso tras los infartos agudos del miocardio. Son, por ejemplo, se usan en el tratamiento de insuficiencia cardíaca o para tratar la hipertensión arterial. Y desde los años 50 para acá se han usado para muchísimas más cosas. Son tópicamente como colirios para el glaucoma, hay muchísimas indicaciones. Por ejemplo, incluso están indicados para la ansiedad. Bien, yo lo que quiero aquí es traer a colación una de esas indicaciones muy particular, que tiene que ver precisamente con una enfermedad hepática que es la cirrosis. Para que todo el mundo lo entienda, el hígado, que es un órgano tremendamente vascularizado, lleno de células, con auténtica maquinaria metabólica, fruto de daños, alcohol, virus, muchas enfermedades mantenidos en el tiempo, sufre un proceso de fibrosis, de degeneración, que en su estadio final es lo que llamamos cirrosis. El hígado se contrae, está rígido, duro, lleno de nódulos de fibrosis, ¿vale? Y una de las consecuencias es que en el hígado tiene que pasar muchísima sangre por minuto. Toda la sangre que viene de todos los órganos del aparato digestivo y de la mayor parte de los órganos del abdomen, ¿vale? Y esa sangre, cuando el hígado está cirrótico, aumenta la presión por esa rigidez que tiene y cuesta mucho que pase la sangre que viene, por ejemplo, de las venas del esófago, del estómago, del bazo, etc. Esa presión retrógradamente se transmite a esas venas esofágicas o gástricas, que se dilatan, aumenta su presión, se vuelven varices. ¿Y cuál es el problema de esas varices, por ejemplo, en el esófago? Este es el problema, que pueden sangrar. Y esa es una situación muy grave que conduce en muchos casos a la muerte de estos pacientes. Y no es una muerte agradable. Vale, resulta que los fármacos beta bloqueantes son capaces de reducir entre un 10 y un 15% esta presión en la vena porta y en el hígado. Y eso explica que los fármacos beta bloqueantes, y es otra indicación que tienen, se usan para reducir la presión y, lo que es más importante, que lo han demostrado, para reducir el sangrado por esas varices
el resangrado y aumentar la supervivencia de estos pacientes. Claro, los pacientes tratados con beta-bloqueantes son pacientes que tienen generalmente un estadio avanzado de cirrosis, mucha presión aquí en la vena porta y en el hígado, y esos pacientes con cirrosis además son pacientes que ese hígado cirrótico tiene un riesgo muy alto de cáncer de hígado, hepatocarcinoma. El 80% de los hepatocarcinomas se da en hígados cirróticos. Pues bien, teniendo en cuenta eso, nos encontramos con una observación muy curiosa. Hicieron varios grupos, también lo hizo nuestro grupo, se publicó en el año 2016, y es que cuando estudias estos pacientes, te encuentras que a pesar de que los pacientes tratados con beta-bloqueantes, su enfermedad es más grave, se mueren más, tienen más complicaciones, resulta que el porcentaje de ellos que en el tiempo desarrollan hepatocarcinoma es significativamente menor. Y esto coincidió en el tiempo con otros trabajos publicados en otros tipos de cáncer. Por ejemplo, en melanoma, o por ejemplo en cáncer de mama, donde se vio que pacientes diagnosticados de estos cánceres que estaban tratados con beta-bloqueantes, por ejemplo, por hipertensión, por otras causas, comparados con los que no recibían beta-bloqueantes, su evolución era mucho mejor tras el diagnóstico, incluso, esto es importante, sus respuestas al tratamiento antitumoral eran mejores. Aunque todo esto son estudios observacionales, no evidencia ninguna causalidad, pero daban una señal de algo que podía ser interesante para estudiar. Hay un dato curioso con los beta-bloqueantes, y esto sí que se demostró en un ensayo clínico, en un tumor, en este caso benigno, el hemangioma de los niños, se vio que administrándoles un beta-bloqueante, el 60% de los casos desaparece el hemangioma o prácticamente desaparece, frente a solo un 4% con placebo. Pero todo esto nos da una idea de que los beta-bloqueantes de alguna manera tienen algún efecto, no sabemos qué, sobre el desarrollo o sobre la evolución y la respuesta a los tratamientos del cáncer. ¿Y qué se ha planteado como hipótesis que puede estar detrás de estos fenómenos? Básicamente, las hormonas que conocemos causantes en las respuestas de estrés, como el cortisol, o muy importante las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, sabemos que entre otros muchos efectos, una de las cosas que hacen es reducir la respuesta inmune, causan alteraciones inmunológicas. Normalmente esto debe ser una cosa aguda. En el momento de estrés no se trata de que el sistema inmune se ponga a funcionar. El problema en estos pacientes es que estas hormonas están elevadas crónicamente. Por tanto, la sospecha es que el beta-bloqueante de alguna manera está evitando este efecto de las catecolaminas sobre el sistema inmune. Estaría restaurando, es una hipótesis, la actividad del sistema inmune en estos pacientes. ¿Qué es lo que estudiamos nosotros? Empezamos para estudiar el problema en pacientes cirróticos. Lo primero que hicimos fue coger un modelo de paciente, pero en este caso celular. Cogimos glóbulos blancos, lo que llamamos los polimorfonucleares, que son neutrófilos, basófilos y eosinófilos, que son fáciles células del sistema inmune que están circulando en la sangre. Todas las células del sistema inmune tienen receptor beta 1 y beta 2 que se expresa en la membrana y que además es fundamental en la respuesta de estas células. Y además es un receptor acoplado a proteína G que, por tanto, su actividad es muy fácil de medir por la producción de AMP cíclico. ¿Y qué es lo que hicimos? Primero, si cogemos estas células y se las cogemos, por ejemplo, a pacientes cirróticos y a gente sana, las ponemos en cultivo, las estimulamos a concentraciones crecientes de un agonista, de un fármaco que actúa estimulando al receptor, y medimos el AMP cíclico que producen. ¿Y qué encontramos? Pues aquí podéis ver cómo responde el receptor de los pacientes cirróticos de distintos tipos y aquí el de los sanos. Es decir, que de entrada los pacientes cirróticos, que crónicamente tienen elevadas las catecolaminas,
tienen unos receptores beta que responden mucho menos que una persona sana. Lo cual está bastante bien, porque si no se moriría de esa respuesta sostenida al receptor. Pero más curioso todavía, esto por supuesto se fue publicando, más curioso es que cuando cogemos a estos pacientes cirróticos y los analizamos, vemos que no es lo mismo que esos pacientes cirróticos sean tratados, ellos, el paciente, con beta bloqueantes, a que no lo sean. Los pacientes no tratados con beta bloqueantes efectivamente tienen una respuesta muy baja. Pero si el paciente crónicamente es tratado con beta bloqueantes, esa respuesta aumenta, se recupera en parte, se duplica o se triplica frente a los no tratados. Por tanto, los beta bloqueantes son capaces de restaurar esa respuesta de los receptores beta, repito, de las células del sistema inmune. En el paciente cirrótico, conforme evoluciona y va pasando por fibrosis hasta que llega a un hígado cirrótico totalmente, hay muchos cambios, como podéis imaginar. Algunos cambios muy importantes, por ejemplo, ocurren en la mucosa intestinal. Realmente se pierde el efecto de barrera intestinal. Esa mucosa pierde parte de su estructura, aparte de alteraciones inmunológicas, etc. Y esto hace que en los pacientes cirróticos un fenómeno muy frecuente es que las bacterias de la luz intestinal y fragmentos de esas bacterias y virus y hongos de la luz intestinal atraviesen esa barrera intestinal, lleguen a ganglios linfáticos mesentéricos y desde ahí pueden llegar a diferentes órganos. Eso es un fenómeno que conocemos como translocación bacteriana. El paciente está teniendo infecciones de su propia flora intestinal continuamente. Pues bien, cuando en estos pacientes estudiamos cómo respondían las células del sistema inmune, aquí en la parte de la izquierda son los monocitos, en la de la derecha los granulocitos, aquí lo que vimos era que los pacientes no tratados con beta bloqueantes, o sea que no recibían tratamiento con beta bloqueantes, cuando había en sangre, tenían ADN de esas bacterias o fragmentos de esas bacterias que traslocan, realmente, por ejemplo, aquí lo que se medía era la capacidad fagocítica de estas células, no se alteraba, no cambiaba. Daba igual que hubiera bacterias que no las hubiera. Mientras que si estaban tratados con beta bloqueantes, esas células sí eran capaces de, o sea, sí que mantenían una capacidad fagocítica. ¿Vale? Lo mismo en unas células que en otras. Y esto nos llevó también a estudiar en una gran cohorte de pacientes, bueno, fueron 162, 63 durante casi 3 años, qué estaba pasando en esos pacientes con su sistema inmune. Medimos, determinamos distintas citoquinas, etcétera, en sangre, y vimos una cosa bastante curiosa, y es que efectivamente la actividad inmunitaria sistémica de los pacientes cirróticos es diferente si están siendo tratados con beta bloqueantes que si no. De hecho, aquí pongo un ejemplo, que es la interleuquina 6, que es una citoquina proinflamatoria. En teoría, casi todo lo que es proinflamatorio también favorecería el cáncer. Y vemos que sostenido en el tiempo, sería la línea discontinua de puntos, esa es la media, en los pacientes tratados con beta bloqueantes, esta concentración es más baja que en los no tratados con beta bloqueantes. Y esto ocurre con otras citoquinas. De hecho, cuando analizamos los factores de riesgo en estos pacientes, controlando por supuesto porque son pacientes que se mueren más, etc. Cuando analizamos los factores que influyen en que estos pacientes desarrollen cáncer hepático, vemos por ejemplo cómo la interleuquina 6 proinflamatoria favorecería el desarrollo de cáncer, aunque no llega a ser estadísticamente significativo. Otros factores como que tengan varices o que la enfermedad esté más avanzada son claramente factores de desarrollo de cáncer, pero el tratamiento con beta bloqueantes es un factor independiente que reduce el riesgo del desarrollo de esos cánceres. Y esto es lo que, resumido, lo que os quería comentar hoy aquí, simplemente deciros que esta línea ahora la seguimos con un aspecto que es en los pacientes que ya tienen cáncer hepático,
hoy en día existe la posibilidad del tratamiento con inmunoterapia. Igual que hemos visto antes en una diapositiva con el melanoma o con el cáncer de mama, que la respuesta a esa inmunoterapia o a esos tratamientos puede diferir según que lleven o no beta-bloqueantes, pues es una de las cosas que estamos ahora estudiando en estos pacientes. Eso era, simplemente... Muchas gracias, Pedro. Sí, adelante. Sí. Te quería preguntar, porque conforme has explicado los niveles de catecolamina, o sea, me ha sonado todo algo parecido a lo que has comentado también, Vicente, de la resistencia a la leptina, resistencia a la insulina. ¿Estaríamos también en una situación de resistencia a esas catecolaminas? Es decir, niveles altos en sangre, pero escasa respuesta de las células diana. Sí, en estos pacientes, pero es que viven gracias a que son resistentes a las catecolaminas. Porque si tú mantienes crónicamente las catecolaminas altas, pues es como si estás de cocaína hasta arriba, continuamente, que te mueres. Estaría el corazón acelerado, estaría todo. Entonces es un mecanismo hasta cierto punto normal. El problema aquí es en las células inmunes, que también su función está Gracias. Muchas gracias, Pedro, por tu presentación. Una pregunta. ¿Habéis tenido oportunidad, tenéis algún dato del efecto de estos beta-bloqueantes, si hay alguna diferencia entre el origen de la cirrosis, si es una enfermedad hepática grasa no alcohólica o producida por alcohol? ¿Hay alguna diferencia? A ver, en principio, a nivel de las células del sistema inmune, no hemos visto diferencias. Tampoco... O sea, nosotros la mayoría de los pacientes, por como son en España, son o por alcohol, ahora por hepatitis, por virus. Empieza a haber por esteatohepatitis, pero no es Estados Unidos, ¿eh? España, los gordos españoles no hacen esteatohepatitis igual que Estados Unidos, pero hay algunos, empieza a haber. Lo que sí se sabe es que el desarrollo de cáncer y el cómo se desarrolla el cáncer hepático no es igual. Por ejemplo, en la esteatohepatitis, que eso en Estados Unidos se está viendo, cuando desarrollan cáncer, ese cáncer es bastante más agresivo dentro de lo que es. Ya veremos. Pero sí, o sea, siempre los analizamos por su grupo, pero de momento no tenemos una población tan grande como para poder sacar conclusiones. Gracias, Pedro, por tu intervención. Bueno, creo que es un ejemplo claro de la traslación de la investigación a la aplicación clínica, ¿no? Mi pregunta es, ¿habría alguna posibilidad de que se pudiera establecer un tratamiento preventivo con beta-bloqueantes poblacional, como pasa con la aspirina en los enfermos con acidez cardiovasculares? A ver, son fármacos que se usan mucho, pero que tienen sus problemas, ¿eh? No los toleran mucho el paciente. Como la tiro, hay una dosis mínima que es capaz de prevenir. Eso a nivel poblacional general no se ha estudiado. Lo que sí que hay ahora son ensayos clínicos en marcha, ahora mismo, que precisamente están evaluando si añadir beta-bloqueantes a la quimioterapia o la inmunoterapia en determinados cánceres, realmente la respuesta mejora. Pero lo otro poblacionalmente, de momento no se ha planteado. Tenemos que dar paso a la siguiente charla, perdonadme. Muchas gracias, Pedro. En el descanso, que va a ser un ratito, podéis continuar preguntando.